Cierra ahí tus ojos y dile: Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, y queremos conocer más de ti. Queremos profundizar más, Señor, en tu palabra, meditar en ella, poder aplicarla en nuestra vida, en todo lo que hacemos, Señor. Guíanos en este tiempo, Señor, en tu voluntad y en tu propósito. Habla también a través de mi vida, Señor. Quita toda barrera que impida, Señor, que esa palabra pueda fluir en mí y pueda tocar la vida de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Amén. Muy bien, yo tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado El camino a la vida eterna, ¿ok? El camino de salvación, el camino a la vida eterna. Y me gustaría que pudieras tú abrir tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 49, en el verso número 6 al verso 7. ¿Cuántos queremos ir hacia una vida eterna en Cristo? Amén. Yo creo que todos queremos y anhelamos estar allá. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice, está hablando el Padre: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿A quién está hablando? Está hablando al Mesías, está hablando al Cristo. Amén. Entonces le está diciendo el Padre: poco me es que me sirva solamente para levantar a las tribus de Israel, o sea, para predicarle a mi pueblo, al pueblo de Israel, y para que restaures el remanente, aquellos que fueron esparcidos por las naciones. Poco me es. Dice: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No solamente el Señor vino al pueblo de Israel, el Señor vino a todas las naciones, y en esas estamos incluidos nosotros. ¿No te da gusto? Vamos al verso número 7. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, Redentor, aquel que sacó a Israel de la esclavitud, el santo tuyo. ¿A quién? Al siervo, al Mesías, al enviado, al menospreciado de alma. Fíjate cómo el Señor ya estaba hablando de lo que le iba a suceder. Menospreciado. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos al Señor en algún momento de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no nos interesaba realmente que hubiera muerto, o que hubiera resucitado, o que hubiera hecho lo que hubiera hecho el Señor? Porque lo que nosotros queríamos hacer, pues como que entraba en conflicto con lo que el Señor quería hacer también en nuestras vidas. Y fíjate cómo expresa este pasaje: el menospreciado del alma, el abominado de las naciones. No solamente para muchos hubo un menosprecio del Señor, sino que mucha gente abominó al Señor, se enojó en contra del Señor, no quiso nada del Señor, aún estaban en contra de Él, aún destruían a sus siervos, mataban a aquellos que predicaban del Evangelio de Cristo. Al siervo de los tiranos. Me llama la atención cómo la Escritura dice que el Señor, nuestro Dios, tomó forma de siervo. Pero ¿por qué dice siervo de los tiranos? ¿Cuántos tiranos había aquí? Bueno, el Señor nos vino a servir. Aún y que uno levantó, uno, dos levantaron la mano, todos nosotros éramos tiranos. Tal vez en nuestra propia mente creamos que no lo éramos, pero reflejados ante la santidad y el poder de Dios lo éramos. El siervo de los tiranos. Y luego da una promesa y dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te ha escogido. Gloria al Señor por todo lo que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, por todas las cosas que Él derramó en Él, por el proceso tan grande y glorioso que experimentó nuestro Señor aquí en la tierra, que vino a traer vida y salvación a cada uno de nosotros. Este pasaje es una antesala 600 años antes de la venida de nuestro Señor. Es una antesala del regalo más grande que se iba a manifestar por toda la humanidad. El regalo de la salvación, a través de la cual el siervo del Señor iba a venir a traer. Esto es Jesucristo.
hombre. Iba a venir aquí en la tierra para traer salvación y para traer vida eterna. Hay mucha gente que hace preguntas acerca de la salvación. Preguntas como: ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿Por qué el Padre tuvo que mandar a morir a su Hijo? ¿Es solo a través de Jesús que puedo ser salvo? ¿No hay muchas más religiones a través de la cual yo pueda lograrlo? ¿Jesús ya perdonó todos los pecados, excepto el de la incredulidad? A ver cómo está eso. Déjame darte una definición que encontré acerca de lo que es salvación en el diccionario bíblico ilustrado. Fíjate lo que dice: tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están centrados en la concepción de la salvación. Antiguo y Nuevo Testamento están centrados en la salvación, basada sobre el hecho de que el hombre está totalmente arruinado por la caída y por ello mismo destinado a la muerte y a la perdición eterna. Tiene necesidad de ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino. Qué definición tan más acertada. De esta manera, lo que podemos ver en las Escrituras se puede distinguir de solamente una moral religiosa que da al hombre consejos de buena conducta o que promueve la mejora del hombre mediante sus propios esfuerzos. También las Escrituras nos hablan de ese Dios que para muchos es un Dios frío, un Dios distante, pero que nos revela un Dios amoroso que está cerca de cada uno de nosotros, al cual nosotros podemos acudir y Él puede responder en el momento en que nosotros clamemos a Él. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho, la palabra lo revela y nosotros hemos podido experimentar esa verdad en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, Dios mismo se reveló como el Salvador. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo número 43, en el verso número 11, dice la palabra: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto lo dijo en una de las ocasiones a las cuales el Señor se reveló como el Salvador de toda la tierra. En el Nuevo Testamento, en muchas otras ocasiones también lo vemos revelado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 9, dice la palabra acerca de Jesucristo: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué interesante es esta verdad. El punto clave es que el nombre de Jesús significa Jehová salva. Aquí vemos cómo realmente Dios mismo está trayendo salvación a través de Jesucristo, pero Él mismo también es parte de ese complejo entendimiento que podemos nosotros tener acerca de lo que la salvación viene a efectuar en nuestras vidas. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, un Dios que ama a la humanidad y que quiere salvarla. Y yo quiero llevarte a uno de los pasajes más conocidos y claves en las Escrituras que hablan acerca de la salvación. Un versículo poderoso que fue dado por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos profundizar y meditar en Él y hacerlo nuestro, para nosotros un día encontrarnos con Él ahí en la eternidad. Y este versículo que muchos de nosotros conocemos está descrito en el libro de Juan, en el capítulo número 3, en el verso número 16. Un versículo que ya muchos cristianos hasta medio menosprecian, porque al cabo que ya no lo sabemos. Fue el primero que nos aprendimos, fue el primero que nos llegó, nos hablaron o pudimos entenderlo de una mejor manera, o es el que más nos han hablado. Pero hay tanta profundidad en él, hay tanta vida en él, que es bueno que tú y yo podamos meditar en este pasaje. Yo lo voy a dividir en 4 partes. Este pasaje lo puedes dividir palabra por palabra, y en cada palabra puedes encontrar una verdad o un principio glorioso para meditar en él. Pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dividir en 4 partes. Y la primera de ellas es:
porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, lo primero que tenemos que conocer es la manera en la cual el Señor nos amó. Muchos no llegan a entender el gran amor que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Desde el principio de la historia de la humanidad, el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Dios es un Dios santo y Dios habita en la santidad también. La relación con el hombre a causa del pecado se había cortado y desde ese momento se manifestó el amor de Dios para con nosotros. ¿De qué manera? Bueno, pues Él planeó poder restituir esa relación o poder restaurar esa relación que había sido rota por culpa del hombre. Dios no tuvo la culpa en esta situación. Nosotros fuimos los culpables que rompimos la relación y el lazo que nosotros podíamos tener con el Señor. Hay en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, en el verso número 15. Vamos allá a la escritura. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, en el verso número 15. Dice la palabra, está hablando a la serpiente. Recuerda que el hombre había pecado. Y dice la escritura, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué interesante la manera en la cual el Señor se revela con poder en este tiempo y puede el Señor estar actuando y obrando de esta manera, hablando a la serpiente, revelando a ella la situación que va a venir posteriormente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, entre tu simiente. ¿Cuál era la simiente de la mujer? La simiente de la mujer era el hombre. Y el enemigo, Satanás, te odia. ¿Cuántos sabemos que el enemigo nos odia? El enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere robarnos, matarnos. Y también la simiente era el Hijo de Dios. Porque aquí se revela muy claramente en alguien en especial, en tu simiente. Voy a poner enemistad entre tu simiente, le dijo a la mujer, y la simiente tuya, la de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza. Aquí hay una profecía a través de la cual el Señor habla la manera en la cual iba a restituir la relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos amaba. Al amarnos, Él planeó la manera en la cual nosotros pudiéramos volver a tener la relación. No iba a poder ser en base a nuestras fuerzas o en base a nuestras capacidades. Adán y Eva, que no eran inocentes y que no conocían la maldad, que no tenían una mala influencia, la influencia que tenían era la de Dios. Tan pronto la serpiente les dijo algo, cayeron a la primera. ¿Cómo puede llegar a ser eso? Ahora imagínate nosotros viviendo en un mundo caído, en un mundo perdido, estando totalmente esta tierra alejada del conocimiento de Dios y teniendo una influencia demoníaca alrededor nuestro. ¿No estaremos expuestos a caer de la misma manera? Mas aquí se manifiesta el Señor poniendo el recurso a través del cual nosotros podemos tener salvación. Esta te herirá en la cabeza. Estaba profetizando sobre lo que iba a suceder en contra del enemigo, que el Señor Jesucristo iba a hacer, pero también lo que iba a hacer el enemigo en contra del Señor. Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Y qué interesante es ver cómo el Señor fue crucificado y tuvo que pagar un precio por ti y por mí. Dios iba a pagar ese precio. Dios mismo iba a pagar ese precio para que la relación con el hombre fuera restaurada. ¿Quién fue el culpable de haber cortado la relación entre Dios y el hombre? El hombre. Y fíjate quién está pagando para que la relación pueda ser restaurada. Dios mismo está pagando. En el libro de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso número 9,
Dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la clave y la manera a través de la cual el Señor mostró su amor por la vida tuya y por la vida mía. Y luego dice el versículo 10: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que tú vengas a la iglesia, o que tú hagas buenas obras, o que tú hagas lo que tengas que hacer. Lo que dice aquí es: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí podemos entender por qué la manera de amarnos del Señor a cada uno. De tal manera, ¿de cuál manera? De la manera en la cual entregó a su Hijo por ti y por mí, para poder restaurar esa relación que teníamos y tuviéramos eterna salvación en Él. Dios nos amó para que pudiéramos vivir en comunión con el Señor. Nunca te alejes de su presencia. Entiende muy bien esta clave, que para ti y para mí va a ser una verdad gloriosa que nos va a dar la victoria, porque Él nos ha hecho más que vencedores por medio de su amor. Amén. La segunda cosa: de tal manera amó Dios al mundo. Segundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Yo quiero que nos detengamos un poquito en esta parte, porque algunas personas creen que Dios nos pide más cosas de las que Él nos da. Creen que nosotros le damos más a Dios de lo que Él nos ha dado. Muchos se sorprenden cuando en la Biblia Dios le pide a Abraham que le dé en sacrificio a su hijo Isaac. Y dicen: ¿cómo el Dios de misericordia, el Dios de amor, puede pedirle a Abraham, a su amigo, algo semejante? Las Escrituras nos hablan que Dios se lo dijo a Abraham para probar su fe, para ver cómo él iba a actuar. Cuando Abraham obedeció al Señor, cuando el ángel del Señor detuvo la daga o el cuchillo, lo que trajera para matar al muchacho, lo detuvo, el Señor le dijo estas palabras. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. Era el hijo que Abraham estaba teniendo a su cuidado. Había tenido a Ismael, pero realmente el hijo de Abraham, en quien iba a ser llamada descendencia, era Isaac. Y aquí le dice al Señor: no me has rehusado a tu hijo, con el que te quedaste, con el que estás viviendo, con el que estás teniendo una comunión constante. Y luego le da la promesa que iba a venir, verso 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero aquí en el verso 18 a mí me retumbó mucho esa palabra, y el Señor me hizo ver algo que tal vez no había visto anteriormente. Dice el verso 18: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es lo que le quería decir con esto, con este último pasaje, el Señor a Abraham? ¿O qué estaba ilustrando el Señor? ¿Por qué le tuvo que decir a Abraham que entregara a su hijo? ¿Sería solamente para probar su fe, o sería para ilustrar lo que la simiente de Abraham, lo que un hijo de Abraham, que el Señor iba a poner, que el Señor iba a venir, iba a hacer después de esto? El Señor le estaba mostrando lo que Él mismo iba a hacer, no como una prueba de fe, sino como una prueba de amor por toda la humanidad. Él le dijo: en tu simiente, lo mismo que dijo de la simiente de Eva. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era la simiente?
Lo que le estaba expresando Dios a Abraham era: lo que te estoy diciendo es que yo te voy a probar, pero yo también voy a probar mi gran amor por ti y por toda tu descendencia al entregar a mi hijo y al sacrificarlo. Porque yo te detuve a ti, pero yo no voy a detener a mi hijo que paga el precio que tú deberías de pagar, o que cualquiera de nosotros deberíamos de pagar a causa del pecado. Yo enviaré a mi hijo a ser sacrificado por todas las naciones de la tierra. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y qué bueno que tú y yo podemos alcanzar esa bendición a través de la obra gloriosa que hizo nuestro Señor de entregar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 19. Él dice que Dios estaba en Cristo al enviar a su Hijo, reconciliando consigo al mundo. Esa relación que se había perdido en el inicio de la creación, al fallar Eva, al fallar Abraham, al fallar Adán. Él estaba reconciliando nuevamente al mundo a través de Jesucristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué interesante cómo el Señor no nos toma en cuenta. Dice la palabra: bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, el que lo cometió, pero el Señor no le toma en cuenta ese pecado. Felices y dichosos. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia nos ha provisto un camino más alto y nos ha provisto la salvación para que nosotros podamos pedir perdón, arrepentirnos y acercarnos nuevamente al Señor. Y luego termina diciendo: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que la reconciliación no es solamente para ti, no solamente es para tu familia, para los que están cerca de ti, para tus amigos. La reconciliación es para todo el mundo y tú y yo tenemos que proclamarla. No retengas lo que te ha dado Dios. Lo que recibiste de gracia, tenemos que darlo también de gracia. A través de darnos a su Hijo, el Señor no nos tomó en cuenta nuestros pecados e iba a traer salvación también a nuestra vida. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo pecado a su Hijo porque Él cargó toda nuestra maldad, toda nuestra inmundicia ahí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos nosotros justicia de Dios en Él. Nos limpió el Señor, nos dejó como a Adán y a Eva, sin pecado. Nos dejó sin toda esa basura que rodeaba nuestra vida, que estaba en nuestro corazón, que estaba en nuestra mente. Y nos sigue limpiando constantemente el Señor a través de la obra que su Hijo Jesucristo hizo en la vida de cada uno de nosotros. ¿No te gozas? La tercera cosa que nosotros tenemos que entender y conocer: para que todo aquel que en Él cree. Ok, primeramente conocemos el gran amor de Dios. Ok, Dios te ama. Dios no desea que perezcas. Dios quiere tener una comunión y una relación cercana contigo. Lo segundo es que Él se ha provisto ese camino de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dio a Jesús, pero también nos da una condición, y aquí vemos una condición muy clara en las Escrituras: para que todo aquel que en Él cree. Las promesas del Señor están condicionadas, y aquí vemos una condición para entrar en el círculo del amor de Dios. La palabra cree viene del griego pisteuo, que esto quiere decir creer, pero también es tener fe y confiar. O sea, tienes que confiar en el Señor, tienes que creer en Él, tienes que tener una fe que sobrepase cualquier otra situación y saber que Él es tu Redentor, saber que Él es tu Salvador. Ahora, el creer
tienes que entender que te lleva a un modo de pensar. El creer te lleva a tomar una acción de acuerdo a lo que tú crees. Por ejemplo, un campeón mundial se forma solamente de hacer mucho ejercicio, ¿será? ¿Se formará solamente de una buena alimentación? Pues no, son muchos factores, pero un factor que es fundamental para un campeón mundial, ¿sabes cuál es? La mentalidad. Por eso México no ha pasado del quinto juego, que le llaman, en los mundiales. Llegamos a octavos de final casi siempre, pero nunca pasamos a las semifinales. Cada mundial sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un techo ahí, hay una barrera que no le permite a los mexicanos crecer. ¿Y sabes qué es esa barrera? La mente. Porque la capacidad la tienen. Se han entrenado, viven del fútbol, toda su vida han hecho fútbol, les gusta, ganan dinero de ello, es su estilo de vida, su modo de vida. El problema es la mentalidad. La mentalidad no nos lleva a meter los goles en los penales o en el partido, o a ir ganando y en el último momento ir ganando 2-0 y luego que te metan 3 goles en 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad que está afectando y está fallando. Bueno, de la misma manera, la mentalidad, el creer nos lleva a poder alcanzar las cosas. Un campeón del mundo piensa que puede ganar, es más, se considera él que con las habilidades que tiene puede vencer a cualquiera con el que se enfrente. No importan las habilidades o las cualidades del otro. Y no estamos hablando de un egocentrismo. Estamos hablando de una persona que se preparó e hizo lo suyo y que de acuerdo a la experiencia que ha tenido dice: yo voy a ganar y yo voy a hacer cualquier cosa para poder alcanzar la victoria. De hecho, Jesús lo dijo ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el verso número 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creer en Jesús no es solamente tener una idea de que Él existió, de que Él es el Hijo de Dios, sino creer en Jesús se trata de adoptar una vida totalmente diferente a la que yo tenía antes de creer en Él. Se trata de poner acción para poder no solo correr la carrera, sino para llegar a la meta y obtener el galardón que está destinado para cada uno de nosotros. Primera de Timoteo, en el capítulo número 1, en el verso 15, dice la Escritura: palabra fiel es esta y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego dice en el verso 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Para qué creemos en nuestro Señor Jesucristo? Para vida eterna. ¿Para qué creemos en el Señor? Para tener una comunión con el Señor. ¿Para qué creemos en el Señor? Para vencer en todas las cosas que nosotros podamos enfrentar o que vengan en contra de nuestra vida. Él nos ha dado la victoria en todo, pero tenemos que creerlo. Al que cree, todo le es posible. Y cuando dice que todo le es posible, es que todo lo que tú tomes la decisión de hacer o desarrollar, va a desarrollarse y va a alcanzar el objetivo para el cual tú lo estás haciendo. De esta manera, el que cree, primeramente, sabe que ha sido perdonado. Lo primero que tenemos que saber es que el que cree sabe que ha sido perdonado. ¿Ok? No podemos estar viviendo en condenación. Tenemos que saber que la obra redentora ya la hizo el Señor por nosotros. Hay gente que se sigue lamentando de sus errores y de su pecado y de tantas cosas que cometieron en el pasado. Basta ya ese tiempo. Quítalo de tu vida. Bueno,
aunque ya no está de hecho, pero aunque tú todavía te acuerdes, tú tienes que saber que ya el Señor te lavó, te limpió y te perdonó. Y ahora tienes una nueva vida en Él. Amén. Somos perdonados y gracias a eso podemos tener paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo. Los que no están en Cristo están en condenación. Si están en condenación. Para los que no hay condenación es para los que están en Cristo. Dice la palabra, para los que ya no andan en la carne, sino en el Espíritu. Qué interesante es la palabra del Señor. Lo segundo es que una persona que cree en Jesús rompe con todo lo que no proviene de Dios. Y esta es una lucha, déjame decirte. No quiere decir que crees en Dios y ya estás bien. No, tienes que empezar a romper, porque hay cosas que tú sabes que estás mal y que en ese momento tienes que cortarlas, tienes que romperlas de tajo. Hay algunos que dicen, no hombre, es que es un proceso. Tranquilos, no. Tranquilo tú, porque te puede llegar la consecuencia de tu proceso si no lo terminas rápidamente. Una persona que está en Cristo corta la vida pasada. Por eso dice, basta ya el tiempo que anduvimos en las obras de la carne. Basta ya el tiempo que anduvimos en el pecado. Extiéndete ahora hacia lo que está por delante, puestos los ojos en Cristo Jesús. Ahora ya no caminamos en el pecado en el cual estábamos nosotros caminando. Ahora tenemos una vida en Cristo. Se corta de tajo. Si no lo cortas de tajo, no lo vas a poder soltar. No lo vas a poder librar. La tercera cosa es que cuando una persona cree en Cristo, cambia su vida porque sabe que Dios le ama y desea lo mejor para él. ¿Cuántos de nosotros no nos agobiábamos y nos abrumábamos con todos esos versículos que hablaban de que no podíamos hacer tantas cosas porque estaban mal y porque a Dios no le agradaba? Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, por eso mejor decíamos, ¿sabes qué? Mira, gracias, pero no gracias. Mejor seguimos caminando como nosotros, como yo sé, y pues que Dios me bendiga, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que cuando tú entiendes que Dios te ama, que entregó a su Hijo para darte vida, para darte salvación, puedes entender también que todas las cosas que Él ha hablado en su palabra para ti van a ser de bendición. Van a ser para que te vaya bien. Van a ser para que alcances cosas mayores a las cuales tú has alcanzado. Te va a dar una bendición que no entristece ni que trae dolor, sino una bendición que va a enriquecer tu vida en todas las áreas espirituales, materiales o lo que tú quieras ver. Como decía el apóstol Pablo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Se lo estaba diciendo a Timoteo, creo recordar, a Timoteo, porque sabía que estaba creciendo en el Señor, pero que le estaba yendo también bien en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque decidió obedecer al Señor y de esta manera su vida fue transformada. Y por último, una persona que cree tiene una esperanza de vida eterna. No tenemos tristeza si nosotros partimos a la eternidad. No tenemos miedo. No tenemos temor. En estos días la gente está temerosa, pero hay gente que tiene un pánico por el COVID, ¿verdad? Y mira, yo entiendo que nos tengamos que cuidar y yo entiendo que tengamos que ser prudentes. La palabra nos llama a ser prudentes, pero también es importante que nosotros quitemos todo temor de nuestras vidas y que podamos poner toda nuestra confianza en el Señor, hacer lo que nos toca hacer y dejar al Señor que Él haga lo que Él quiere, que Él nos guarde, que Él nos cuide, que Él obre de la manera en que Él lo quiere. Y si Él quiere llevarnos a la eternidad, pues gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación ganada, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra que Jesucristo hizo en nuestra vida, por creer en Él, por ser transformada nuestra vida y por todas las bendiciones que Él quiere derramar en cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, la cuarta y última cosa que yo te quisiera decir de este pasaje, que
para mí pues es de gran bendición. Amén. Y yo sé que para cada uno de nosotros tal vez no lo hayas vivido tan de cerca, otros sí lo han vivido muy de cerca. Tal vez para muchos es un pasaje clave, pero yo creo que lo sepamos o no lo sepamos, el Señor Jesucristo nos muestra de su gran amor a través de Él. Y es que después de la condición venga la promesa. Dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, recordando un poquito el pasaje, de tal manera amó Dios al mundo, para que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era la condición? Creer en Él. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, no perderse. Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso número 2, dice la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Algunos que tienen una teología calvinista dicen que el mundo no es el mundo. El mundo son solamente un pequeño grupo de elegidos. Pero déjame decirte algo, el gran amor de Dios es por todo el mundo, por todos los que han nacido y por todos los que han muerto, bueno, hasta que mueren también. Pero déjame decirte algo, aquí dice una palabra muy interesante, propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? La palabra propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad o misericordia. ¿Recuerdas cómo el Señor desarrolló el plan para poder tener una comunión con el hombre a través de Jesucristo? Bueno, Él iba a ser la propiciación. Él iba a hacer la acción agradable. ¿Por qué? Porque para el hombre era imposible ser agradable delante del Señor con las cosas que nosotros hacíamos. Tal vez en nuestro pensamiento nosotros creemos que agradamos a Dios con muchas cosas, pero desgraciadamente hacemos tantas que desagradan al Señor, que las cosas buenas no cubren las cosas malas, sino que las cosas malas no nos dejan realmente poder tener esa comunión con nuestro Señor. Y esto tiene que ser cubierto de alguna manera. ¿Y cuál es la manera en la cual tiene que ser cubierto? Es a través de la propiciación, a través de la acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad o misericordia. ¿Recuerdas la voz que vino del cielo cuando estaba el Señor Jesucristo ahí en ese monte donde se apareció Elías y Moisés y que estaban los discípulos? Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Recuerdas la voz que surgió ahí con Juan el Bautista cuando estaba bautizando a Jesús? Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La acción agradable para Dios, para moverlo a piedad o a misericordia, era solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que el mundo estaba perdido. El mundo iba hacia el infierno o va hacia el infierno, ya que la gente que no conoce al Señor están muertos en sus delitos y en sus pecados. Y esto es algo muy fuerte, porque muchos dirán: ¿qué? ¿Solamente los cristianos se van al cielo? ¿Solamente por creer en Jesús me puedo ir yo al cielo? ¿Que no hay otras religiones también que lleven a la gente a ser buenas personas en la vida? Déjame decirte que no nos salvamos por buenas personas. No nos salvamos por seguir una religión. Nos salvamos a través de la propiciación que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo para que el Señor viera en Él ese perdón para ti y para mí. A través de su sangre preciosa,
nosotros pudimos ser salvos. Y déjame te lo ilustro de esta manera. Es como si este círculo que estoy dibujando fuera el mundo. Y los que van a ser salvos es un pequeño puño dentro de este mundo. Ahora la cuestión es esta. Muchos pueden dudar y decir, pero ¿cómo Dios, si es un Dios bueno y un Dios de misericordia, va a lanzar a todos estos al infierno? Muchos de los cuales no le han conocido. Déjame decirte que Dios, por ser bueno y por ser misericordioso, hizo un plan para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y el plan es Jesucristo. El que cree en Él tiene vida. Fíjate lo que dice el libro de Juan en el capítulo número 3, en el verso 18. El que en Él cree no es condenado. Todo el mundo está bajo condenación. Pero por eso dice el libro de Romanos, ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo, ninguna. Por eso es que tú y yo, si estamos en Cristo, no vamos a caminar en condenación. Pero el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Creo que es el verso 17. Donde dice la palabra, ahí en el libro de Juan, capítulo 3, verso 17. No lo puse, pero si nosotros lo vemos, dice la palabra. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. El mundo ya iba hacia el infierno. ¿Para qué lo envió Dios? Para que el mundo sea salvo por Él. Es a través de Jesucristo que el mundo puede alcanzar salvación. Es a través de nuestro Señor que podemos tener vida eterna. Es a través de Él que podemos ser transformados a la manera en la cual el Señor quiere. Y durante este proceso de transformación, no retardándolo nosotros, el Señor va a ir reflejando, vamos a ir reflejando la imagen de Jesucristo en nuestra vida con el Padre. Y Él nos recibe, y Él nos acepta, y podemos acercarnos ahora a tener una comunión con Él. Así que el mundo estaba en condenación y estaba perdido, mas sin embargo Dios en su gran amor mostró el camino de la salvación a través de su Hijo amado. Fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, a través de la misericordia que el Señor manifestó en Él, que ese sacrificio fue suficiente para pagar los pecados que había en el mundo. De esta manera tú y yo tenemos una salvación gratuita y podemos acercarnos delante de Él y alcanzar el oportuno socorro y esa gracia que el Señor quiere derramar en cada uno de nosotros. Puedes también vivir una vida abundante a través de ese recurso que ya Dios proveyó desde el inicio de la humanidad. El problema grave es para aquellos que no creen, o para aquellos que creen a medias, que dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, pero también creo en mí. Yo quiero que Dios me salve, pero quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y desgraciadamente la palabra les llama a ellos tibios. Dice la palabra que el Señor los vomitará de su boca. Una persona tibia es una persona que no ha entendido el objeto de la salvación que el Señor derramó por su vida. Una persona tibia es una persona que no ha entendido acerca del gran amor de Dios. Una persona tibia es una persona que no quiere corregir áreas en su vida, que quiere seguir caminando en su propia voluntad y en las cosas que quiere hacer, aún y que éstas
vayan en contra de agradar al Señor. La promesa viene después de la condición, para que todo aquel que en Él cree, esto es para aquellos que le obedecen, para aquellos que andan en sus caminos, para aquellos que le aman, tengan vida eterna. ¿De qué sirve ganar tantas cosas aquí en la tierra? ¿De qué sirve desarrollar proyectos, levantar negocios, tener una familia bonita y tantas cosas que podemos llegar a tener, si la salvación la hacemos a un lado? Si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos a un lado, si el plan que Dios ya había provisto para reconciliarnos con Él lo quitamos de nuestra vida, ¿de qué sirve ganar todas esas cosas si no vamos a ganar la vida eterna en Él? Nada de lo que hagamos en este mundo nos lo vamos a llevar. Tu vida, mi vida, está en las manos del Señor si nosotros hemos decidido creerle a Él y tomar de ese camino de salvación que Él ha provisto para ti y a mí. Y si tú no has entregado nunca tu vida a nuestro Señor Jesucristo, hoy es un buen día para que tú puedas hacerlo. Hoy es un buen día para que puedas entender que es a través de Él solamente que tú puedes alcanzar salvación. Las mejores obras que tú puedas haber hecho en tu vida no valen nada para ser salvo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Él te lleva a caminar en buenas obras que Él hizo de antemano para que tú caminaras en ellas. Pero ya no son tus buenas obras, sino las buenas obras del Señor. Y esto se logra solamente a través de la obra de Cristo en tu vida, a través de entregarle tu corazón y todos tus deseos a Él, para que Él te forme y Él se perfeccione en ti. Y si tú nunca has hecho esta oración, yo te quisiera invitar a que tú puedas hacer esta declaración de fe, porque dice la palabra que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y hoy escuchamos la palabra de Dios, una palabra que puede traer vida y salvación a tu vida si es que tú no tienes a Cristo. Me gustaría que pudieras hacer esta oración conmigo. Yo quisiera ayudarte. Repite conmigo estas palabras. Dile al Señor: Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Tú eres la propiciación Tú eres la propiciación que Dios utilizó que Dios utilizó para mostrar tu misericordia para mostrar tu misericordia en mí. en mí. Y hoy, Señor Jesús, Y hoy, Señor Jesús, quiero agradecerte quiero agradecerte que tú hayas muerto que tú hayas muerto y que tú te hayas levantado de los muertos que tú te hayas levantado de los para muertos, darme vida y para salvación. darme vida y salvación. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada una de esas personas, Señor, que hizo esta oración por primera vez. Yo sé que tú tienes un plan perfecto para cada una de sus vidas. Y sé que tú tienes un propósito grande que quieres levantar en cada uno de mis hermanos. Yo los pongo delante de tu presencia, Señor, y te pido que tú puedas afirmarlos en tu camino, para que puedan conocerte, puedan creer en ti, puedan amarte y obedecerte, Señor, en todas las cosas a las cuales tú les llames. Glorifícate en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera hacer otra oración. Yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a cada uno de nosotros. Yo quiero que el Señor se quiere revelar en cada una de nuestras vidas. Quiere que nosotros podamos entender lo que Él ya hizo para que podamos tener una comunión perfecta con Él. Muchos de nosotros no sabemos tener una comunión con el Señor. No podemos tenerla porque ni siquiera le dedicamos ese tiempo al Señor para poder convivir con Él, cuando Él hizo algo tan grande y tan glorioso que fue entregar a su Hijo para poder platicar contigo y para poder tener una relación cercana. Y yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a poder dar un paso más adelante, a poder acercarnos más delante de su presencia, a poder experimentar esa dulce voz que viene a nuestro oído, que viene a nuestro espíritu cuando nosotros buscamos su rostro y cuando clamamos a Él. Una voz que tal vez es imperceptible para nosotros cuando estamos lejos y ocupados en tantas actividades que tenemos durante el día.
Mas hoy el Señor nos quiere llevar a ese otro paso para que tú le puedas conocer de una mejor manera y puedas experimentar de su gloria sobre tu vida. ¿Cuántas cosas no alcanzaríamos si fuéramos sensibles a la voz de Dios y obedientes a lo que Él nos dice? Y si es tu deseo, ahí ponte de pie en tu lugar y dile al Señor: Padre, hoy me quiero comprometer contigo, Señor, a poder buscar tu rostro cada día más, al poder caminar, Señor, delante de ti, a poder habitar delante de tu presencia, a poder entender y conocer todas las cosas a las cuales tú nos estás llamando. Oh Señor, tú hiciste algo grande y glorioso para poder restaurar, Señor, esa comunión con tu pueblo, esa comunión con el mundo, Señor. El sacrificio de tu Hijo Jesucristo no va a quedar en vano, Señor. Oh Dios eterno, tú ya nos has rescatado y nos has dado vida. Tú ya nos has dado, Señor, un propósito grande a través del cual podemos alcanzar cosas gloriosas en ti. Y hoy delante de tu presencia nos acercamos, Señor, y queremos ser llenos de tu gloria, Señor. Inúndanos de tu poder, de tu gracia, Señor, y que podamos ser esos hijos amados tuyos en quien tú tienes complacencia también. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Aleluya, Señor. Jesús, Señor de la creación, yendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo